Bien, bien, vamos a entonces a ir empezando la clase. Voy a exponer toda la pestaña, las pestañas, compartir listo. Y voy a irme acá. Ya estoy grabando, ya empecé a grabar. ¿Cómo me escuchan? ¿Visualizan mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Todo bien, profe. Qué bueno. Entonces hagamos un pequeño introducción nomás a lo que fue la clase de ayer, donde vimos varios términos que ustedes deben relacionarlos. ¿Listo? ¿Cuáles? La potencia aparente, que es la potencia total absorbida de la red, la potencia activa, que es la que se convierte en potencia útil, y la potencia reactiva, que es prácticamente una potencia perdida. ¿Sí? Eh, Esos tres son vectores y se relacionan por el triángulo de Pitágoras, ¿sí? Entre esos vectores existe un ángulo y el coseno de ese ángulo es el factor de potencia. Entonces, el otro término importantísimo que relaciona todo esto y que de hecho viene en la placa de característica de los equipos es factor de potencia. ¿Listo? Entonces, vamos a limitarnos a esos cuatro términos para que ustedes lo entiendan, porque todos cuatro se relacionan y son la clave para resolver compensación reactiva, porque a la final queremos nosotros con toda esta pardafelaria y conceptos es hacer compensación reactiva. Compensación reactiva. ¿Listo? Es decir, disminuir la cantidad de potencia perdida. ¿Listo? Entonces, me he encontrado un pequeño video que preciso trata el ejemplo de los dos motores, ¿se acuerdan? Dos motores, motor 1 y motor 2, M1 y M2, ¿sí? El uno con un factor de potencia de 0,8 y el otro con un factor de 0,2. Aquí vamos a ver en este pequeño video también un ejemplo con dos motores y cuáles son los efectos sobre el sistema eléctrico al tener un factor de potencia tan bajito en el caso del motor de 0,2. ¿Listo? 0,2 y 0,8 sin unidades, son variables que no tienen unidades y por eso no se dice ninguna unidad. ¿Listo? Bien, entonces voy a dejar de presentar aquí un momentico para presentarles la pantalla o el ejemplo explicado pues de otra manera, pero completamente válido. Permítanme. Vamos a comenzar de manera sencilla con algunas analogías simples para ayudarnos a comprender los conceptos básicos y luego iremos avanzando en términos de ingeniería eléctrica con algunos ejemplos de trabajo. Veremos también qué es el factor de potencia, que es un factor de potencia bueno y malo. ¿Qué causa el factor de potencia malo y cómo solucionar dicho factor? En este video vamos a estar hablando sobre el factor de potencia. Vamos a comenzar de manera sencilla con algunas analogías simples para ayudarnos a comprender los conceptos básicos y luego iremos avanzando en términos de ingeniería eléctrica con algunos ejemplos de trabajo. Veremos también qué es el factor de potencia, que es un factor de potencia bueno y malo. ¿Qué causa el factor de potencia malo y cómo solucionar dicho factor de potencia? Entonces, primero, ¿qué es el factor de potencia? El factor de potencia es un número sin unidad que utiliza circuitos de corriente alterna. Se puede usar para referirse a una sola pieza de equipo, como un motor de inducción o al consumo de electricidad de todo un edificio. En cualquier caso, representa la relación entre la potencia real y la potencia aparente. La fórmula es PF igual a kilovatios dividido por kilovoltiamperios o kVA. Entonces, ¿qué significa eso? Mi analogía favorita para explicar esto es usar la analogía de la cerveza. Pagamos la cerveza por vaso, pero dentro del vaso hay cerveza y espuma. Cuanta más cerveza tengamos, menos espuma habrá, por lo que obtendremos una muy buena relación calidad-precio. Si hay mucha espuma, entonces no hay mucha cerveza, por lo que no obtenemos una buena relación de calidad-precio. La cerveza representa nuestra verdadera potencia o kW, nuestros kilovatios.
Este es el material útil que deseamos tener o el que se necesita. Es lo que realmente hace el trabajo. La espuma representa nuestra potencia reactiva o nuestros kVAR, kilovoltamperes reactivos. Estas son las cosas inútiles, siempre habrá algunas, tenemos que pagar por ellas, no podemos usarlas, así que realmente no queremos mucho de ellas. En realidad, tiene un uso y un propósito, pero veremos por qué más adelante en el video. La combinación de estos kW son kilovatios y los kVAR son kilovoltios amperes reactivos, es nuestra potencia aparente o nuestros kVA, es decir, los kilovoltios amperios. Por lo tanto, el factor de potencia es la relación entre la potencia útil o la potencia real en kilovatios o kW dividida por lo que nos cobran en kVA, kilovoltios amperios. Así que nos está diciendo cuánto valor por dinero estamos obteniendo por la energía que consumimos. Si tocamos brevemente la ingeniería eléctrica, y seré breve en esta parte, entonces podríamos ver esto como un triángulo de potencia. En este caso, lo dibujaré como factor de potencia principal, ya que es más fácil de visualizar. La cerveza o el verdadero poder es la línea adyacente. Luego tenemos la espuma, que es la potencia reactiva, la parte contraria. Entonces, para el lado de la hipotenusa, que es el lado más largo, tenemos la potencia aparente. Esto está en un ángulo del verdadero poder, el ángulo se conoce como Z. Verá que a medida que aumenta la potencia reactiva o la espuma, también lo hace la potencia aparente de los kVA. Entonces podríamos usar la trigonometría para calcular este triángulo. No lo haré en este video ya que solo estoy cubriendo los conceptos básicos, así que solo veremos las fórmulas que necesitamos, pero haremos algunos cálculos y ejemplos resueltos más adelante en este video. Si observamos una factura de electricidad residencial típica, normalmente veremos solo una tarifa por la cantidad de kilovatios hora utilizados, porque el factor de potencia y el consumo de electricidad serán muy bajos. Entonces las compañías eléctricas tienden a no preocuparse por esto. Sin embargo, en las facturas de electricidad comerciales e industriales, especialmente en edificios con medidores de electricidad inteligentes o de intervalo, es probable que veamos cargos e información sobre la cantidad de kilovatios, kilovatios hora, kilovoltios amperios y kilovoltios amperios reactivos utilizados. Los edificios grandes en particular a menudo verán cargas de energía reactiva allí. Pero esto depende del proveedor de electricidad y del acuerdo que tenga con el consumidor. La razón por la que cobran una multa por esto es porque cuando los grandes consumidores tienen malos factores de potencia, aumentan el flujo de corriente a través de la red eléctrica y provocan caídas de voltaje, lo que reduce la capacidad de distribución del proveedor y tiene un efecto en cadena para otros clientes. Los cables están clasificados para manejar una cierta cantidad de corriente que fluye por ellos. Entonces, si muchos grandes consumidores se conectan con un mal factor de potencia, los cables podrían sobrecargarse. También podría tener dificultades para cumplir con las demandas y los acuerdos de capacidad, y luego ningún cliente nuevo podrá conectarse, hasta que reemplacen los cables o instalen cables adicionales. Las cargas de potencia reactiva se producen cuando el factor de potencia de un edificio cae por debajo de un cierto nivel. Este nivel lo define el proveedor de electricidad, pero generalmente comienza alrededor de 0,95 o menos. Un factor de potencia perfecto sería 1, sin embargo, en realidad, esto es casi imposible de lograr. Volveremos a esta parte más adelante en el video. En grandes edificios comerciales, es probable que el factor de potencia general se sitúe en las siguientes categorías. Un buen factor de potencia generalmente está entre 1 y 0,95, un mal factor de potencia está entre 0,95 y 0,85. Un mal factor de potencia es cualquier cosa por debajo de 0,85. Los edificios de oficinas comerciales suelen estar entre 0,98 y 0,92. Los edificios industriales podrían ser tan bajos como 0,7. Veremos qué causa esto en breve. Primero echemos un vistazo a un ejemplo. Si comparamos dos motores de inducción, que ambos tienen una potencia de 10 kilovatios y están conectados a un suministro trifásico de 415 voltios a 50 hercios, uno tiene un factor de potencia de 0,87 y el otro con un factor de potencia de 0,92. Ambos motores entregarán 10 kilovatios de trabajo, pero el primer motor tiene un factor de potencia más bajo en comparación con el segundo. Lo que significa que no estamos obteniendo tanto valor por el dinero. El primer motor necesitará extraer 11,5 kVA de la red eléctrica para proporcionar los 10 kilovatios de energía, el segundo motor necesitará extraer solo 10,9 kVA de la red eléctrica para proporcionar los mismos 10 kilovatios de energía.
Esto significa que el primer motor tiene 5,7 kVAR y el segundo motor tiene solo 4,3 kVAR. Recuerde que nuestros kilovatios son la cerveza, y eso es lo útil. Los kVAR son la espuma, eso es lo que no es tan útil. Los kVA es lo que vamos a pagar, y son los kilovatios y los kVAR combinados. ¿Cómo calculé eso? Para kVA, uso kilovatios divididos por el factor de potencia, por lo que 10 dividido por 0,87 para obtener 11,5 kVA. Para calcular la potencia reactiva o los kVAR, digo que es igual a la potencia aparente o kVA por el seno del ángulo. Pero primero debo determinar el seno del ángulo. Este se obtiene diciendo que el factor de potencia o el PF es igual al coseno del ángulo. Como ya sabemos el valor del factor de potencia es de 0,87, al sustituirlo en la fórmula nos queda de esta manera. Entonces decimos que 0,87 es igual al coseno del ángulo. Necesitamos despejar el ángulo por lo que ahora nos queda la fórmula de la siguiente manera. Ángulo es igual al coseno inverso o coseno elevado a la menos 1 por 0,87. Esto nos da como resultado un ángulo de 29,54. Ahora sí podemos calcular la potencia reactiva o los kVAR, decimos que esta es igual a 11,49 por el seno del ángulo, el cual obtuvimos que es 29,54. Obtenemos como resultado los 5,67 kVAR que habíamos visto en el ejemplo del primer motor. Entonces, ¿qué causa el bajo factor de potencia? En la mayoría de los casos, el factor de potencia se ve afectado por cargas inductivas. Si tenemos una carga puramente resistiva, como un calentador resistivo eléctrico, entonces las formas de onda de voltaje y corriente estarían sincronizadas o muy cerca. Ambos pasarían por su punto máximo y mínimo y luego pasarían por el eje cero al mismo tiempo. El factor de potencia en este caso es 1, que es perfecto. Si dibujáramos un diagrama de fase, entonces el voltaje y la corriente serían paralelos. Entonces, toda la energía extraída del suministro de electricidad se dedica a hacer trabajo. En este caso creando calor. Pero si tomamos una carga inductiva, como un motor de inducción, entonces el campo magnético de la bobina retiene la corriente y da como resultado el cambio de fase donde las formas de onda de voltaje y corriente no están sincronizadas entre sí, por lo que la corriente pasa a través del punto cero después de la tensión. Esto se conoce como un factor de potencia retrasado. Anteriormente en el video, dije que la espuma o los kVAR son inútiles. Eso no es exactamente cierto. En realidad, necesita algo de potencia reactiva para crear y mantener el campo magnético que hace girar el motor. La potencia reactiva se desperdicia en el sentido de que no obtenemos trabajo de ella. Pero todavía tenemos que pagarlo, aunque lo necesitamos para poder hacer el trabajo en primer lugar. Si dibujáramos un diagrama de fase para una carga puramente inductiva, entonces la corriente estaría en un ángulo por debajo de la línea de voltaje. Lo que significa que no toda la electricidad consumida está haciendo trabajo. Si tomamos una carga puramente capacitiva, entonces sucede lo contrario con la carga inductiva. El voltaje y la corriente están desfasados, excepto que esta vez el voltaje se retiene. Esto provoca un factor de potencia adelantado. Nuevamente, esto significará que no toda la electricidad que se usa para hacer trabajo. Pero todavía tenemos que pagar por ello independientemente. Bien, colegas. Espero que hayan aprendido de manera general cómo trabajar con el factor de potencia y realizar su cálculo. Eso es todo por este video. Recuerda que, para continuar con tu Bien, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Cómo les pareció? Creo que fue muy cercano a lo que hicimos anoche, ¿no? Coincidió con las comparaciones que hicimos nosotros anoche de dos motores. Y bueno, Sí, señor, bien interesante. este tiene un poquito más de matemática. Bueno, voy a dejar de presentar para presentar toda la pantalla, todo lo que yo hago. Listo. Eh, Quiero explicarles una cosita acá sobre allá la potencia reactiva, que es como la clave aquí de este tema. ¿Dónde está el video? Se me hizo aquí, ¿no? Entonces, eh, tienen una potencia, tienen una potencia
aparente, que es la hipotenusa, esta de acá, y que se calcula con el triángulo de Pitágoras, la fórmula del triángulo de Pitágoras. ¿A qué voy? Voy a que ustedes sean capaces de no depender de la parte trigonométrica, sino que apliquemos raíz cuadrada, que es mucho más fácil. ¿Listo? Y mucho más fácil también de operar en la calculadora. No quiere decir de que, pues, quien esté interesado lo pueda hacer, calcular la potencia reactiva hallando primero el ángulo y luego sí hallando el seno de ese ángulo para multiplicarlo con la potencia aparente. Listo. Entonces, bien, si nosotros tenemos cualquiera de los valores, ya los voy a mostrar. Si tenemos cualquiera de estos, si tenemos al menos dos valores, que casi siempre tenemos la potencia aparente y la potencia útil, podemos por triángulo de Pitágoras hallar la potencia reactiva, ¿sí? Sin necesidad de hallar el ángulo. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Se hace aplicando triángulo de Pitágoras, ¿listo? Donde dice que la potencia aparente es igual a la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado menos más la potencia reactiva al cuadrado. Se puede plantear de otra forma. S al cuadrado, o potencia aparente al cuadrado, es igual a la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Estas y estas dos son prácticamente la misma expresión. ¿Por qué saco la otra expresión sin la raíz cuadrada? Para poder despejar. Para poder despejar. Si yo lo que quiero es hallar esta, porque esta es mi incógnita, la Q, pues lo que hago es pasar la P al otro lado de la igualdad. Si está sumando, mire que están sumando con la Q, ¿cuál sería la operación inversa? S al cuadrado, la resta, ¿cierto? Menos P al cuadrado es igual a la potencia reactiva al cuadrado, que es la que no tengo, la que casi siempre no viene o es más difícil de determinar. Y teniendo yo ya esta expresión así, puedo sacar raíz cuadrada a ambos lados para eliminar el cuadrado de la Q y me queda que la raíz cuadrada de S al cuadrado menos P al cuadrado es igual a Q. ¿Sí la pillaron? Entonces, es mucho más fácil que ponerme a hallar porque sé que van a brecar con la calculadora y sé que toma más tiempo aprenderla y pues las clases hay que continuarlas. Es por eso. ¿Listo? Entonces, miremos aquí el ejemplo, a ver si nos da igual. Aquí tienen la potencia activa, que son 10 kilovatios, ¿cierto? Y tienen la potencia aparente. De hecho, la pudieron calcular simplemente con una división. Dividieron la potencia activa, que está en kilovatios, sobre el factor de potencia y eso les dio la aparente. Entonces, miren que yo ya tengo los dos valores que necesito, 10 kilovatios y 11.49 kVA. Ojo con eso, siempre la potencia aparente, la S, va a ser mayor que cualquiera de las dos. ¿Listo? Porque es la suma. Nunca, ustedes se dan cuenta si lo están resolviendo bien o mal, porque nunca va a ser mayor. Entonces, planteemos esto de esta forma. Si utilizamos S al cuadrado, que es igual a P al cuadrado, más Q al cuadrado, donde Q la despejo y me queda raíz cuadrada, que ya les demostré por qué, de S al cuadrado menos P al cuadrado. Si yo hago esto y reemplazo valores, me queda 11,49, ¿cierto? Al cuadrado menos 10 al cuadrado. ¿Cuánto da Q?
Y a eso le saco raíz cuadrada. ¿Quién me ayuda ahí con la calculadora, por favor? ¿A qué voy? A ver si nos da igual. ¿Nadie me está ayudando ahí con la calculadora? Cuadrado menos... No, ninguno. Como estos manes. 32 y a esto le saco raíz cuadrada. Da... a ver, ¿qué pasó? Repitamos. 11,49 al cuadrado menos 10 al cuadrado. Eso me da 32,02. 32,02. 32,02 raíz cuadrada. Eso me quedó mal. 32,02 raíz cuadrada da 5,65. 5,65. ¿Cuánto dio acá la potencia reactiva? 9.54. Ahora si podemos calcular la potencia reactiva o los kVAR, decimos que esta es igual a 11.49 por el seno del ángulo, el cual obtuvimos que es 29.54. Obtenemos como resultado los 5.67 kVAR que habíamos visto en el ejemplo. ¿Y cuánto nos dio en la calculadora? 5,65. Prácticamente igual. 5,66 y allá 5, pues por aproximación, 5,66 aquí y allá 5,67. Prácticamente igual. ¿La pillaron? Se las demostré sin tener previamente el ejercicio. Miren que no di toda esa vueltota. ¿No entendió? Miren, aquí en el ejemplo del video, calculan la potencia reactiva por trigonometría, utilizando funciones seno y coseno y utilizando el ángulo que hay entre la potencia aparente y la potencia activa. Como les estoy tratando de enseñar, lo hago por triángulo de Pitágoras, que es mucho más fácil porque si ustedes miran, prácticamente es una resta de cuadrados y a eso se le saca raíz cuadrada. Y llego al mismo valor, miren, 5,67, ¿sí? Que aquí lo sacan multiplicando la potencia aparente por el seno del ángulo y miren toda la vuelta que da, ¿sí? Tienen que ir, sacar el ángulo y luego sí sacarle la función seno y luego sí multiplicarlo por la potencia aparente, mientras que yo aquí les aplico simplemente una resta, ¿sí? Con una raíz cuadrada. Una resta de cuadrados con una raíz cuadrada, que es mucho más fácil de operar. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Si tienen preguntas, es hora de resolverlos, no hay problema. Sí. Disculpe, ¿Qué otra ingeniero, pregunta nuevamente, tuvieron? ¿en qué caso se ¿Tienen ven del video? estos temas para poder sacar esta ecuación? ¿Me disculpa la pregunta? ¿En qué parte nosotros encontramos para poder sacar, hacer esta ecuación? ¿De dónde lo sacamos? ¿En qué fecha técnica lo podemos encontrar? ¿Transformadores o equipos? Muy bien, muy bien. Qué buena pregunta. Ya te digo. Ya te digo. Entonces, miren, por ejemplo, en el caso de los motores. En el caso de los motores, ustedes encuentran la información por acá. En la placa de características del motor. Sí. Placa de características del motor nos da. A nosotros nos da. Vamos a ver si esta está bonita. Uy, está grandota.
miren, nos dan el factor de potencia 0,81 en el caso de este motor, ¿sí? Y nos dan la potencia. En este caso, la potencia viene siendo prácticamente la potencia, la mayor potencia que puede dar este motor es de 2,64 kilovatios. Listo. 2,64 kilovatios. Miren que yo ya tengo dos variables. Hagámosla para ese motor. Yo tengo dos variables. Yo tengo la potencia activa, 2,64, que sería la mayor potencia, a 480, creo que es, sí, kilovatios. Y tengo el factor de potencia, el coseno phi, sí, que también le llaman factor de potencia, y es igual a 0,81, ¿cierto? Tiene uno bajito. Está bajito. Sí, 0,81. Miren que eh, el video que se me hizo el video. Quiero mostrarles el video para que vean una cosita. Entonces, si yo le aplico, si yo quiero aplicarle triángulo de Pitágoras, necesito al menos hallar otro vector, la potencia aparente. ¿Cómo la hallo? ¿Para que alguien se quede conectar? Sí. ¿Cómo la hallo? Teniendo estos dos valores. Listo. Obteniendo esos dos valores. Y miren que en el video, oiga, pero que se me hizo el berraco video. Yo lo cerré. Aquí, creo que está acá. Acá. No, yo lo tenía. Acá. Bueno, es este mismo. Es este mismo. Ahora me lo para. Y Hola a está como por todos. aquí. Soy el ingeniero ¿Cierto? coseno, Para que ustedes se den coseno cuenta elevado a la de lo que menos 1 hace. por 0 punto del ángulo, el cual Aquí. Miren que se dividen los kilovatios sobre el factor de potencia y saco los kVA o saco la potencia aparente. Yo me lo sé de memoria. Lo que pasa es que quiero que ustedes puedan repetir el video y si quieren entender mejor, lo puedan hacer. Entonces, para yo sacar la S, este vector, lo que hago es dividir la P sobre el factor de potencia. Y esto me da 2,64 kilovatios sobre 0,81. Siempre que yo divido sobre un número decimal, el valor me va a dar más grande. ¿Cuánto da ese? 2,64 sobre 0,81. Miren que lo estoy sacando de la placa de características de un motor, ¿no? Los dos valores. Yo sé que este tema no... ¿Me repite? 3.25. Siempre es mayor, ¿sí ven? 0,81 y da 3,25. Lo que pasa es que ahí puse dos ceros. 2,64 dividido 81. 3,25. 3,25. 25,9, 3,26, ¿no? ¿Qué? Buñuelos, Kilovatios. arepas, kVAR. kVA, digo, kVA. Voltiamperios. Ojo, la potencia aparente se mide en voltiamperios o en kilovoltiamperios de acuerdo a la magnitud o al múltiplo. Y la potencia reactiva se mide en kilovoltiamperios reactivos. ¿Listo? Son tres potencias diferentes. Entonces, hasta ahí, matemáticamente, pues es una división, ¿no? 2,64 sobre 0,81. ¿De dónde saqué los datos? ¿Qué era lo que preguntaba el compañero? De la placa de características. Esta porque está llena de pronto de imágenes, Muchas gracias, de ingeniero. muchas conexiones, ¿no? Pero, por ejemplo, si vemos esta,
el motor es de 15 kilovatios, ¿sí? Y el factor de potencia es de 0,9, lo acá. Yo puedo sacar los kVA que me va a demandar de la red. Y si quieren, háganlo. 15 dividido 0,9, me va a dar como un 10% más. Eso me da, hagámosla para este motor. 15 dividido 9, me va a dar 16,66. 16,66. ¿Sí? Siempre da mayor que la potencia activa. La aparente siempre va a dar mayor que la potencia activa. ¿Por qué? Porque a la final es la resultante de la suma vectorial, y es que ahí es donde se nos arma un poco la dificultad, porque ya no podemos sumar 5 más 5, no podemos sumar números escalares, sino que debemos sumar números vectoriales. Y ahí ya el chico nos cambia, porque un vector tiene sentido, magnitud y dirección, ¿no? Entonces, ya se complica un poquito el chico. Entonces, para no ir con toda la trigonometría de coseno, seno y no enredarlos, yo los invito a que aprendan triángulo de Pitágoras, que de hecho se aplica para impedancias, se aplica para potencias. ¿Listo? Que ya lo vimos, las impedancias. Entonces, la Q, después de haberla despejado, la puedo hallar, la potencia reactiva, este vector verde, ¿sí? Como la raíz cuadrada de S al cuadrado menos P al cuadrado. ¿Yo ya tengo esos dos valores? Sí, ya los tengo. Miren que S al cuadrado, en el caso de este ejercicio, del primer ejercicio, es 3,26 al cuadrado menos 2,64 al cuadrado. Y de esa manera hallo la potencia reactiva. Para el otro motor, el de 15 kilovatios, sí, que el factor de potencia era de 0,9, un poco mejor. Entonces, S al cuadrado nos queda como 16,6, ¿cierto? Al cuadrado menos 15 al cuadrado. Y de allí obtengo, y de esa forma, solamente mirando la placa de características del motor y haciendo ejercicios que nos permitan repasar triángulo de Pitágoras, nosotros ya podemos calcular la potencia reactiva del condensador que necesitamos ir a pedir a la ferretería. Sí. Que son dos valores, la potencia reactiva, sí, la capacitancia y la tensión. La capacitancia y la tensión. Lo que pasa es que la capacitancia la saco de la potencia reactiva. Necesito hallar Q para poder hallar la capacitancia. ¿Hasta ahí entendido, muchachos? Miren que lo saqué de dos motores. Y muy buena la pregunta. No les dé miedo preguntar qué. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa quedó en duda? Miren que yo no me quiero meter, o sea, trato de darle lo más descomplicado posible. ¿Sí? Entonces, Disculpe, ingeniero Norman, ya que su merced nos da la posibilidad de preguntar. sí, Eh, señor. esa misma ecuación, ese mismo ejercicio con ese diagrama que nos muestra anteriormente, ¿viene para todos los motores o cada motor es diferente para poder hacer el ejercicio? Como ustedes pueden ver, cada motor es diferente, ¿no? Ojo que los ejercicios que ustedes hicieron y cabe felicitar a muchas personas. Espero que los que están aquí estén entre esas personas y es que me han mostrado los ejercicios que han resuelto de regulación, que si bien se hace con motores, pues lo que estamos hallando es algo diferente, ¿listo? Estamos hallando caída de tensión y otro tema, si bien también se tiene el factor de potencia más como cáscara en los ejercicios, también se los demostré, también se podría llegar a los resultados utilizando el factor de potencia. Sin embargo, este es otro tema que es triángulo de potencias, el famoso triángulo de potencias, y como yo hallo la potencia reactiva que me permita a mí disminuir el consumo de esa potencia reactiva, porque mire que suena paradójico, pero la forma de yo disminuir la potencia reactiva
de un sistema, de un circuito, es generando una potencia reactiva, ¿sí?, con dirección contraria. ¿Listo? O sea, el vector contrario. ¿Listo? Para poder disminuirla. Es decir, para que se sumen y al sumarse se resten. Esto me da a mí una potencia reactiva, ¿sí?, del condensador. La diferencia entre la potencia reactiva inicial que tiene el sistema, por ejemplo, con el factor de potencia inicial 0,81, y yo ese factor de potencia lo quiero llevar a 0,9, por ejemplo, pues me va a dar una potencia reactiva con 0,9, un valor, ¿no? Un valor menor. La resta, véanla acá, la resta de esas dos me da la potencia reactiva del condensador. Y con esa potencia reactiva del condensador, yo puedo hallar la capacitancia con esta fórmula. ¿Listo? Que dice que la capacitancia en microfaradios del condensador va a ser igual a la potencia reactiva del condensador sobre la tensión al cuadrado por 2pi por la frecuencia por 10 a la menos 6. Que no se dejen asustar. A la final, esta fórmula es una división nomás. ¿Sí? Una división y no va más allá de multiplicaciones y divisiones. Si ustedes se ponen a mirar aquí, todo lo que hay acá debajo se multiplica y se divide, ¿sí?, la potencia reactiva del condensador sobre toda esa multiplicación. Que ese es el paso a seguir. Preguntas, muchachos. ¿Qué otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Seguro? Ingeniero, y para ahí, como dice la fórmula, para sacar ya el valor en microfaradios del capacitor que se le va a colocar, por ejemplo, a ese motor que estamos sacándole el cálculo, ¿cómo se lo haría? Muy bien. Qué bien. Entonces vamos para allá. Vamos a coger el motor, el primer motor que tiene un factor de potencia muy pequeño, de 0,81. ¿Sí? Entonces ese motor ya nosotros ya le calculamos la potencia activa, que era 2,64 kilovatios, ¿cierto? Ya le hallamos la potencia aparente inicial a 0,81, a un factor, esto es a un factor de potencia inicial de 0,81, que eran 3, ¿qué? La podemos hallar rapidito. Que era 2,64 dividido 3,25, ingeniero. 3,25, ¿cierto? Sí, señor. 3,25. Y guíense por acá por la misma presentación que yo les hago. Mire, tenemos el factor de potencia inicial o el ángulo inicial, que al sacarle el coseno no es, ya se convierte en factor de potencia. ¿Listo? Tenemos la potencia inicial aparente. Aquí le ponen un apóstrofo. Le ponen un apóstrofo. ¿Listo? Tenemos la potencia útil. Bueno, la potencia útil va sin apóstrofo porque esa siempre va a ser igual. Lo que queremos disminuir es la reactiva. ¿Listo? Mire, la potencia activa no cambia, nunca cambia. Por más, la potencia activa es este vector, el negro. Por más que yo baje el vector de potencia reactiva, la potencia activa no me va a cambiar. ¿Sí? O sea, yo no voy a conseguir más trabajo útil mejorando el factor de potencia. Lo que quiero es disminuir pérdidas. Eso, disminuir pérdidas. Y por acá tengo una potencia reactiva inicial, que también la sacamos. ¿Cuánto fue que dio? No me acuerdo, creo que la borré. Que sería la resta
¿Alguien anotó por ahí? Sí. ¿Nadie? Pues saquemos. Por aquí, rapidito. Que eran los 3,25 al cuadrado. Voy a borrar todo porque 3,25 al cuadrado menos los 2,64 al cuadrado. Sí, y eso es 3,59. 3,59 le sacamos raíz cuadrada, ¿cierto? Para hallar 1,89. Realmente no lo habíamos hallado, lo habíamos planteado, pero no. 1,89, esos son voltamperios, kilovoltamperios, y estos son kilovoltamperios reactivos. Miren que ya tenemos estas tres. ¿Qué nos falta hallar? Con un factor de potencia de 0,9, que es a donde queremos llegar, ¿sí? ¿Lo puedo colocar a 0,98? Sí, claro, lo puedo colocar. Coloquémoslo a 0,9 para seguir el ejercicio. Pues debo hallar, la potencia activa va a ser igual, van a ser los 2,64. La potencia aparente va a ser igual entonces a los 2,64 dividido 0,9, ¿cierto? Dividido el factor de potencia. Eso da, voy a borrar aquí, 2,64 dividido 0,9. Esa nueva potencia aparente es de 2,93. Mire que ahí ya nomás yo me estoy fijando que el mismo motor, mejorando el factor de potencia, me va a consumir o a pedir menos potencia de la red. Y ya dijeron qué problemas se presentan por pedirle más potencia a la red, mayor corriente, el operador de red nos penaliza. ¿Listo? Y puedo hallar la nueva potencia a 0,9, la reactiva, que va a ser entonces la raíz cuadrada de 2,93 al cuadrado, ¿sí? Menos los mismos 2,64. ¿La pillaron? Hagámoslo. A los 2,64 al cuadrado. Me faltó aquí al cuadrado. Entonces, me gusta borrar todo para que no quede ahí 2,93 al cuadrado menos, ¿cuánto que dije? 2,64. 2,64 al cuadrado. ¡Ojo! Que es la misma potencia activa. Eso me da 6,96. 6,96. Voy a borrar aquí. Voy a borrar acá. Tengo que sacarle todavía la raíz cuadrada y me da 2,63. La nueva Q. 2,63. ¿Y qué me dice la fórmula acá? Que la QC, la potencia reactiva del condensador, va a ser igual, ¿sí?, a la potencia reactiva inicial, la Q con el apóstrofo, menos la potencia reactiva final con el factor de potencia de 0,9. Esto sería entonces igual a 1,89. Pero venga. 6,96. Yo fue que sumé. Eso está mal. A ver, 2,93 al cuadrado. Menos 2,64 al cuadrado. 6,96. A ver. No, la es 1,61. ¿Verdad que no le había dado el igual? 1,61. Me disculpan ahí. Esta no es la respuesta. Es 1,61. ¿Sí? ¿Comprobaron? Que yo estuviera bien. Sí, señor. 1,61 kVA. kVA R.
Listo. Ahora sí. 3,25 menos, miento, 1,89 menos, borrador, 1,89 que es esta de acá, menos esta de aquí. 1,89 menos 1,61. ¿Cuánto me da? 0,28. 0,28. Sí, señor. Sí, 1,89 menos 1,61. 0,28, muy bien. 0,28 kVAR, sí, porque estoy operando entre voltamperios reactivos. Bien, teniendo la QC 0,28 kVAR, ya puedo hallar entonces y aplicar esta fórmula de acá. Voy a borrar para que se vea un poquito más claro y que no se confundan ahí con todos esos números. En resumen, yo tengo que plantear los dos escenarios, el escenario inicial y el escenario final. El escenario final lo escojo yo. Obviamente no vayan a escoger uno. Ya saben por el video que la potencia reactiva se necesita. No es cierto que sea totalmente pérdida. Se necesita para imantar el núcleo del motor. ¿Listo? Es una energía que se utiliza para volver electroimán, ¿sí? Para volver imán el núcleo del motor. Y eso lo hace a través de la electricidad. Por eso se llama electroimán. Entonces, ¿qué pasa? Que no se convierte en energía útil. Es por eso que lo asimilamos como una pérdida. Pero igual, jamás yo voy a poder llevar el factor de potencia a 1. Ahí nomás lo subimos de 0,81 a 0,9. ¿Lo hubiera podido subir a 0,95? Sí, y de seguro iría a necesitar ese 0,28, me hubiera crecido un poco más. ¿Listo? Entonces, aplicando la fórmula, esta de acá, C en microfaradios, miren que es en microfaradios, pues va a ser igual a 0,28, ¿sí? 0,28 dividido, supongamos, aquí nos toca suponer una tensión de red, que esta tensión al cuadrado va a ser la tensión de red, pongámosle una tensión de red de 208 voltios al cuadrado, ¿sí? Por 2pi, esto es una constante, 2pi, pi vale 3,1516, 3,141516, ¿sí? Pues 6pi va a valer 6,28. Esto es constante, es un número constante. Por la frecuencia de la red en Colombia, ¿cuánto es? 60 Hz. A 60 Hz por 10 a la menos 6. Y aplico esta fórmula. ¿Listo? Es capacitancia en microfaradios va a ser igual. Hagamos primero la multiplicación de abajo. Hagamos primero la multiplicación de abajo. Serían 208 al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado. Por 2, ¿cierto? Por 3,1415, que es pi, vale pi. Por la frecuencia, que son 60, creo que se escribe así, 10 a la menos 6. Creo que es menos, a ver, negado, no, embarré. Entonces, hagámoslo al revés para cogerlo. 6, un momentico, 6, ajá, 6 menos, pero este menos de signo,
y 10 a la X. Entonces de una vez me da el decimal, Así era 0,5 igualito. ceros y un 1. Esta es Ingeniero, otra no, forma de disculpe, qué escribir 10 pena a la con menos usted. 6. ¿Listo? Ingeniero, no, Señor. me toca salir de urgencia, qué pena, voy a abandonar Bueno, igual la clase queda un momento, grabada, yo entonces, ahorita la permiso. subo al canal. Muy Qué amable bien. con su permiso. Buena noche para Tranquilo. todos. Igualmente. Listo. Ahora sí, por la tensión al cuadrado, 208 al cuadrado, por 2, por 3,14, por 60. Esto me da 16,30, ¿no? Por favor, rectifiquen en la calculadora. A mí me dio 16,31. Listo, 16,30. Está bien. 16,30. Borro acá, borro aquí. Y me quedaría 0,28 dividido 16,3. Listo. El valor en microfaradios va a ser de 0,049 microfaradios. 0,049 microfaradios. Vuelvo y lo coloco. Entonces, ¿hasta ahí entendido? Si no está entendido, mañana hacemos otro ejercicio de esto de compensación reactiva. No se preocupe. Le Sí, damos profe, una... porque me perdí. Me perdí Ajá. un poquitico atrás, pues. Sí, no, muchachos, yo entiendo que eso es uno de los conceptos más engorrosos pero que a mucha gente le interesa, ¿sabe? Muchas personas, muchos técnicos les gusta saber cómo hacer compensación reactiva porque como casi nadie la sabe hacer, es bien paga, ¿listo? Calcularla sobre todo. Calcular el condensador o el grupo de condensadores necesarios para hacer la compensación reactiva. ¿Listo? Por acá está, tan. Es que por aquí hay un ejemplo, ¿listo? Pero no. Mañana saco unos ejercicios para hacer unos 2 o 3 ejercicios y que esto quede completamente claro y acabaríamos esta parte de compensación reactiva. Entraríamos a lo que es medición de la energía eléctrica, ¿listo? Ya como el último tema, mire que llevamos ya 10, 11 clases con esta. Lo que es este tercer módulo es uno de los más largos. Y miren que hay medidores de energía reactiva. Vamos a encontrar medidores de energía reactiva. Señores, son las 10:05. Trabajamos 50 minuticos sabrosos. Les agradezco. Por ahí más de 30 personas conectadas. Ustedes están muy juiciosos. Los invito a que se matriculen a los que no están matriculados y a que sigan haciendo los aportes a los que lo están. Listo. Saquen su conte, muchachos.